¿Alguna vez te has detenido a pensar en las personas que realmente admiras? Esas personas que tienen una presencia única, una calma inquebrantable, una autoridad silenciosa. Personas que, sin necesidad de alardear ni buscar atención, atraen la admiración de todos los que las rodean. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué tienen esa capacidad de ganarse el respeto de los demás de una manera tan natural? Hoy vamos a hablar de algo fundamental: cómo convertirte en una persona admirada, pero no desde lo superficial ni desde una búsqueda desesperada de validación externa. Vamos a hablar de una admiración que surge de lo más profundo de tu ser. Una admiración basada en la autenticidad, en el respeto y en las virtudes que, como seres humanos, podemos cultivar con disciplina, esfuerzo y voluntad. Pero este no es un enfoque común. Vamos a ver cómo se entrelazan todos estos principios con una filosofía poderosa y transformadora. El estoicismo, una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigua Grecia y Roma, ofrece un camino claro para desarrollar el carácter que te llevará a ser alguien realmente admirable. A lo largo de los siglos, los estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio nos han dejado una serie de enseñanzas profundas y atemporales sobre cómo vivir una vida virtuosa, equilibrada y significativa. Y no solo eso, sino cómo lograr que, al caminar por este camino, nuestra presencia, nuestras acciones y nuestras decisiones inspiren a los demás de manera auténtica. Pero antes de continuar, pregúntate, ¿qué significa para ti ser admirado? La admiración no se trata de ser popular o famoso, ni de tener millas de seguidores en redes sociales. La verdadera admiración viene de la consistencia de tus acciones, de cómo eres capaz de mantener tus principios sin que las circunstancias o las opiniones ajenas te desvíen. Es la admiración que surge cuando, a pesar de las adversidades, te mantienes firme en tu propósito y sigues siendo un ejemplo de lo que significa ser una persona íntegra. Cuando dejas una huella duradera en los demás no por lo que posees, sino por lo que eres. Si tiene sentido alguna vez esa atracción por aquellas personas que parecen tener una paz interior, una estabilidad emocional y una sabiduría profunda, es probable que estén siguiendo los principios que los estoicos promovían. No se trata de ser perfectos, sino de ser mejores cada día. Y es esa búsqueda constante de mejora, un paso a la vez, lo que convierte a una persona en un verdadero modelo a seguir. A lo largo de este video, desglosaremos cómo puedes incorporar las enseñanzas del estoicismo en tu vida diaria para convertirte en una persona admirada. Analizaremos conceptos como la virtud, la autodisciplina, el autocontrol, la aceptación de lo que no puedes cambiar, la autenticidad y el servicio a los demás. Son estos los pilares sobre los cuales construirás una vida que inspirará a los demás y que, a su vez, te brindará la satisfacción de saber que tu existencia tiene un propósito más allá de las apariencias. La admiración verdadera no es algo que se pueda forzar ni se obtiene de manera superficial. Es el reflejo de tu carácter, de tus principios, de tu capacidad para vivir con integridad y coraje, en un mundo lleno de distracciones, de expectativas externas y de ruidos que nos apartan de lo esencial. El estoicismo ofrece una brújula confiable para guiarnos hacia la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, si estás listo para descubrir los principios estoicos que te llevarán a ser una persona que no solo es admirada, sino respetada por lo que representa, quédate conmigo en este viaje. A lo largo de este video, exploraremos cómo las enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio pueden ayudarte a transformar tu vida y a ser un ejemplo para aquellos que te rodean. Es hora de empezar. 1. La virtud como base de la admiración. La admiración genuina no se busca, sino que se construye a través de nuestra forma de ser, de actuar y de vivir. Vivimos en un mundo que, a menudo, asocia la admiración con la fama, el dinero o el poder. Sin embargo, la verdadera admiración, aquella que proviene del respeto y la reverencia, no tiene nada que ver con estos elementos. La admiración que perdura en el tiempo, la que realmente vale la pena, está profundamente conectada con el carácter y la virtud de una persona. Y es precisamente esto lo que nos enseñan los grandes filósofos estoicos. Los estoicos, entre ellos Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos dejaron un legado que va mucho más allá de las meras palabras. Nos enseñaron que la verdadera grandeza de una persona no radica en las riquezas ni en el estatus social, sino en sus virtudes internas. ¿Qué es lo que realmente convierte a una persona en alguien digno de admiración? La respuesta está en el carácter, en las cualidades humanas que van mucho más allá de lo superficial. Los estoicos nos hablan de 4 virtudes cardinales:
sabiduría, justicia, templanza y coraje. Estas virtudes no solo son el núcleo de la filosofía estoica, sino también el fundamento de una vida verdaderamente admirable. Es a través de ellas que podemos construir una vida con propósito, equilibrada y digna de respeto. Comenzamos con la sabiduría, que para los estoicos no se limita al conocimiento intelectual, sino a la capacidad de aplicar ese conocimiento de forma práctica en la vida diaria. La sabiduría implica tomar decisiones basadas en lo que es correcto, justo y adecuado para el bien común. Es una virtud que nos invita a reflexionar antes de actuar, a no dejarnos llevar por las emociones momentáneas o las presiones externas, sino a mantenernos firmes en nuestras convicciones. La sabiduría no solo se refiere a la toma de decisiones racionales, sino también a la capacidad de aprender de la experiencia. Los grandes estoicos, como Epicteto, afirmaban que los eventos externos no tienen el poder de perturbarnos, sino nuestra interpretación de esos eventos. La sabiduría está en aprender a mirar la vida desde una perspectiva más amplia, a entender que todo lo que sucede tiene una lección y que nuestra reacción ante ello define nuestro carácter. De esta forma, una persona sabia es admirada por su capacidad para mantenerse serena ante la adversidad, para ver las dificultades como oportunidades para crecer y para actuar con prudencia en cualquier circunstancia. La justicia, la siguiente virtud cardenalicia, es igualmente fundamental en la construcción de una vida admirable. Para los estoicos, ser justo no solo implica actuar con equidad y dar a cada uno lo que le corresponde, sino también vivir de acuerdo con principios que benefician al bien común, la justicia. En este sentido, no es simplemente un acto puntual, sino un principio que guía todas nuestras acciones. Una persona justa es aquella que se comporta con rectitud, sin prejuicios ni favoritismos, que sabe reconocer el valor y la dignidad de todos los seres humanos, sin importar su posición social, raza o creencias. Los estoicos creían que la justicia era una virtud que debía aplicarse en todos los ámbitos de la vida. Ser justo no se limitaba a ser honesto en las transacciones o en las relaciones formales, sino a vivir una vida coherente con los principios de la equidad y la bondad. Una persona que cultiva la justicia es respetada y admirada porque actúa con integridad y en beneficio de los demás, no solo de sí misma. La justicia nos invita a tener en cuenta las necesidades de los demás, a actuar con imparcialidad y a ser firmes en nuestra lucha por lo que es correcto. La templanza, otra virtud esencial en el camino hacia una vida admirada, es la capacidad de dominar nuestros deseos y emociones, de actuar con moderación y equilibrio. En un mundo donde el exceso parece ser la norma, la templanza es una virtud que nos recuerda la importancia de vivir con moderación. No se trata de rechazar el placer o los bienes materiales, sino de no dejarnos esclavizar por ellos. La templanza nos invita a buscar el equilibrio entre nuestros deseos y nuestras necesidades, a no dejarnos llevar por impulsos o pasiones que nos desvíen de nuestros objetivos más elevados. Una persona templada es admirada por su capacidad para mantenerse serena ante la tentación, por no dejarse dominar por los placeres efímeros, y por su habilidad para encontrar satisfacción en lo esencial. La templanza también está vinculada a la autocontención, a la capacidad de controlar nuestras emociones y reacciones, de no dejarnos llevar por la ira, el miedo o la tristeza. La templanza nos da la paz interior que proviene de saber que no dependemos de las circunstancias externas para ser felices. Por último, el coraje es la virtud que nos permite enfrentar la adversidad con valentía y determinación. No se trata de la valentía impulsiva o imprudente, sino de la capacidad de mantenernos firmes en nuestros principios, incluso cuando enfrentamos dificultades o desafíos. Los estoicos creían que el coraje no solo se manifiesta en momentos de crisis, sino en el día a día, en la capacidad de enfrentar nuestras propias limitaciones, miedos y debilidades. El coraje nos invita a tomar decisiones difíciles, a hacer lo correcto aunque sea impopular, a no dejarnos llevar por el miedo o la duda. Una persona valiente es admirada porque no huye de sus responsabilidades ni de las adversidades, sino que las enfrenta con una actitud firme y decidida. El coraje no es solo un acto externo, sino una fuerza interna que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de las dificultades. En este sentido, el coraje está estrechamente relacionado con la resiliencia, esa capacidad de levantarnos después de caer y seguir luchando por lo que es justo. Al final, todas estas virtudes forman un conjunto que definen a una persona verdaderamente admirable. Vivir de acuerdo con la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje no solo nos lleva a vivir una vida más plena,
sino que también nos convierte en ejemplos a seguir para los demás. Las personas no admiran a quienes buscan la fama o el reconocimiento, sino a aquellos que viven con integridad, que mantienen sus principios sin importar las circunstancias, y que son un faro de luz en medio de la oscuridad. La verdadera admiración se gana con el tiempo, con la constancia y la coherencia de nuestras acciones. Es importante recordar que la virtud no es algo que se pueda alcanzar de inmediato, ni se trata de una meta final. Es un proceso continuo, una práctica diaria que requiere esfuerzo y dedicación. Sin embargo, es precisamente este esfuerzo lo que hace que la admiración sea algo genuino. La gente admira a aquellos que se esfuerzan por ser mejores cada día, que se enfrentan a sus defectos y buscan superarse a sí mismos. Esta es la verdadera belleza de la admiración. No es una aprobación superficial, sino el reconocimiento profundo de una vida vivida con propósito y virtud. Así que, si deseas ser una persona admirable, no te centres en las expectativas ajenas ni en lo que los demás piensan de ti. En lugar de eso, cultiva tus virtudes, trabaja en tu carácter y vive según los principios que te guían. La admiración verdadera no es un premio que se pueda obtener, sino una consecuencia natural de vivir una vida auténtica, virtuosa y llena de integridad. Y al final, serás admirado no por lo que tienes o lo que logras, sino por lo que eres. 2. Practicar la autodisciplina y el autocontrol. La autodisciplina y el autocontrol son dos de las virtudes más fundamentales para una vida estoica y admirable. En un mundo en el que el hedonismo, la gratificación instantánea y los impulsos a menudo gobiernan nuestras decisiones, la autodisciplina es el contrapeso necesario para mantenernos alineados con nuestros principios más elevados. En el estoicismo, estas virtudes no solo son consideradas esenciales para el desarrollo personal, sino que son vistas como los pilares sobre los cuales se puede construir una vida virtuosa. Cuando se domina la autodisciplina, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia mente y destino. Y, cuando somos capaces de mantener el autocontrol, podemos hacer frente a cualquier desafío sin ser esclavos de nuestras emociones o deseos. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, afirmaba: «No es lo que te ocurre lo que te perturba, sino cómo reaccionas ante ello». Esta poderosa declaración encapsula la esencia del autocontrol. Muchas veces las circunstancias externas están más allá de nuestro alcance, pero la manera en que respondemos a esas circunstancias es nuestra responsabilidad. La clave para alcanzar una vida serena y admirable no radica en evitar el conflicto o la adversidad, sino en cómo elegimos enfrentarlos. El autocontrol es el arte de mantener nuestras emociones, pensamientos y deseos bajo control, sin permitir que nos arrastren hacia la desesperación, la ira o la ansiedad. Practicar el autocontrol no significa reprimir nuestras emociones o vivir en un estado de fría indiferencia. Al contrario, los estoicos nos enseñan que la verdadera virtud radica en ser conscientes de nuestras emociones y, en lugar de dejar que ellas nos controlen, aprender a manejarlas de manera racional. Las emociones no son malas en sí mismas. El problema surge cuando nos dejamos llevar por ellas sin reflexión, cuando actuamos impulsivamente y tomamos decisiones que, más tarde, lamentamos. El autocontrol es la capacidad de pausar antes de actuar, de reflexionar antes de reaccionar. Es el poder de responder con calma y sabiduría, en lugar de ceder a los impulsos momentáneos. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la vida moderna es la tentación constante de buscar gratificación instantánea. Vivimos en un mundo donde todo está al alcance de un clic. Desde la comida rápida hasta el acceso inmediato a las redes sociales, pasando por la constante necesidad de estar ocupados y entretenidos. Sin embargo, el verdadero control de uno mismo es la capacidad de resistir estas tentaciones y optar por el camino más difícil, pero más gratificante, a largo plazo. La autodisciplina, en este sentido, implica tomar decisiones que, aunque no sean las más fáciles ni las más placenteras en el momento, nos conducirán hacia una vida más equilibrada y satisfactoria. La autodisciplina no se limita solo a la esfera emocional o mental, sino que también se aplica a nuestros hábitos físicos y cotidianos. Los estoicos enfatizaban la importancia de mantener un cuerpo saludable y disciplinado como parte integral de la vida virtuosa. La autodisciplina en la alimentación, el ejercicio y el descanso es un reflejo de nuestra capacidad para mantenernos alineados con nuestras metas a largo plazo y evitar los placeres fugaces que desvían nuestra atención de lo esencial. Esta capacidad para mantener una vida equilibrada y organizada refleja una mente igualmente disciplinada.
En el contexto del autocontrol, la capacidad para dominar nuestros deseos es clave. Según el filósofo estoico Séneca, la mayor riqueza es vivir con lo que tienes. Esta frase es un recordatorio de que el autocontrol implica reconocer que no necesitamos más de lo que realmente necesitamos. La vida moderna nos bombardea constantemente con la idea de que debemos tener más cosas, más dinero, más reconocimiento. Sin embargo, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente nos satisface. La verdadera felicidad no proviene de acumular bienes materiales ni de sucumbir a los deseos efímeros, sino de vivir en armonía con lo que ya tenemos, de aprender a estar contentos con lo esencial. El autocontrol también es esencial para nuestras relaciones interpersonales. Muchas veces, las emociones intensas, como la ira o la frustración, pueden llevarnos a actuar de manera impulsiva, dañando nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, cuando somos conscientes de nuestras emociones y las manejamos con inteligencia, nuestras interacciones se vuelven más saludables y constructivas. Practicar la autodisciplina y el autocontrol en nuestras relaciones implica ser pacientes, escuchar con atención y no dejar que nuestras reacciones inmediatas nos lleven a dañar a quienes nos rodean. De esta manera, nos convertimos en personas admiradas, no solo por nuestra capacidad de tomar buenas decisiones, sino también por nuestra habilidad para mantener la calma en medio de los conflictos. Pero, ¿cómo podemos desarrollar la autodisciplina y el autocontrol en la práctica diaria? Los estoicos nos ofrecen algunos consejos clave. Uno de los más importantes es el concepto de la reflexión diaria. Cada día, los estoicos dedicaban tiempo a la introspección, a revisar sus acciones, pensamientos y emociones, para asegurarse de que se mantuvieran alineados con sus valores. Esta práctica de reflexión no solo les ayudaba a crecer como individuos, sino que les proporcionaba la claridad necesaria para tomar decisiones más sabias y equilibradas. Al final del día, el estoico reflexionaba sobre lo que había hecho bien y lo que podía mejorar. Esta autocomprensión les permitía ajustar su comportamiento y seguir perfeccionando su autodisciplina. Además de la reflexión, los estoicos también recomendaban establecer metas claras y alcanzables. La autodisciplina no surge de manera espontánea, sino que se cultiva a través de la constancia. Establecer metas específicas, como limitar el tiempo en las redes sociales o dedicar un tiempo determinado cada día a la meditación, es una forma efectiva de fortalecer nuestra disciplina. Cada pequeño logro nos acerca a una mayor autodisciplina, y cada error nos ofrece una valiosa lección. La clave está en no rendirse, sino en mantenernos firmes en nuestros propósitos. Otro aspecto importante de la autodisciplina es la capacidad de decir no. Vivimos en un mundo donde las distracciones son infinitas, pero la capacidad de decir no a lo que no nos beneficia es una habilidad fundamental para mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Los estoicos nos enseñan que no debemos ceder ante la presión social ni dejarnos llevar por los deseos momentáneos. Aprender a decir no, incluso a las cosas que parecen tentadoras, es una forma de mantener el control sobre nuestra vida y nuestras decisiones. La autodisciplina y el autocontrol no son solo herramientas para mejorar nuestra vida personal, sino que también nos convierten en ejemplos a seguir para los demás. Las personas admirarán tu capacidad para mantener la calma, para actuar con sabiduría y para resistir las tentaciones que podrían desviarte de tu camino. Ser una persona que practica la autodisciplina y el autocontrol es una forma de vivir con coherencia y de demostrar, con acciones y no solo con palabras, que el verdadero poder reside en el dominio de uno mismo, y es precisamente esa fortaleza interna la que hace que las personas te respetan, te valoren y, lo más importante, te admiran. En última instancia, la autodisciplina y el autocontrol son las bases sobre las cuales se construye una vida virtuosa. Nos permitimos mantenernos en el camino recto, alineados con nuestras metas más profundas y nuestras mejores intenciones. Al desarrollar estas virtudes, nos acercamos a la persona que realmente queremos ser y, como resultado, ganamos la admiración de aquellos que nos observan, que valoran no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. 3. La importancia de la resiliencia y la paciencia. En el camino hacia una vida admirable, hay dos virtudes fundamentales que nos permiten superar las dificultades de la vida: la resiliencia y la paciencia. Estas virtudes no solo son esenciales para nuestra paz interior, sino que también nos permiten mantenernos firmes en nuestros principios, a pesar de las adversidades que enfrentamos. En el estoicismo, la resiliencia y la paciencia no son simplemente reacciones pasivas ante la adversidad, sino que son actitudes activas y poderosas
que nos permiten mantener la serenidad, el control y el enfoque en medio de los desafíos. El filósofo estoico Séneca enseñó que las dificultades fortalecen al hombre, como el trabajo al metal. La resiliencia, en su forma más pura, no es la ausencia de dolor o sufrimiento, sino la capacidad de crecer a partir de esos momentos difíciles. La resiliencia es lo que nos permite levantarnos una y otra vez, incluso después de cada caída, con la determinación de continuar. La vida, como sabemos, no es un camino recto ni fácil. Todos enfrentamos momentos de prueba, ya sean personales, familiares, profesionales o incluso existenciales. Sin embargo, lo que realmente define nuestro carácter no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos responder ante ello. Para los estoicos, la resiliencia no se trata de una simple reacción ante los golpes de la vida, sino de un enfoque proactivo hacia el sufrimiento y la adversidad. Esto significa que, en lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, los estoicos las vieron como oportunidades para crecer y fortalecer su carácter. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores romanos y filósofo estoico, decía: lo que te molesta no es lo que te sucede, sino tu opinión sobre lo que te sucede. La resiliencia, por tanto, está estrechamente vinculada con nuestra actitud ante las dificultades. Si cambiamos nuestra perspectiva y vemos las dificultades como lecciones que nos pueden enseñar algo valioso, entonces desarrollamos la capacidad de ser resilientes. La resiliencia estoica también se manifiesta en la aceptación de que no siempre podemos controlar los eventos externos. Los estoicos nos enseñan que debemos centrarnos solo en lo que está dentro de nuestro control y aceptar lo que no podemos cambiar. Esta aceptación no significa resignación ni pasividad, sino una actitud de tranquilidad ante lo que no podemos modificar. Practicar la resiliencia es ser capaz de mantener la serenidad y la estabilidad emocional, incluso cuando las circunstancias no son las que esperábamos. Al aceptar lo que no podemos controlar, ganamos la libertad de dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos cambiar: nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestras acciones. Una de las claves de la resiliencia estoica es la reflexión constante sobre la impermanencia de todas las cosas. Los estoicos entendían que tanto las alegrías como las penas son transitorias. En su famosa obra Meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre cómo todos los eventos, sean buenos o malos, son parte de un flujo continuo que cambia constantemente. Esta comprensión de la impermanencia nos permite no aferrarnos demasiado a los momentos difíciles ni a los momentos de éxito. Al entender que todo en la vida es temporal, aprendemos a no identificarnos con nuestras circunstancias, sino a mantenernos enfocados en nuestra verdadera naturaleza. Seres racionales capaces de elegir cómo responder ante todo lo que sucede. La resiliencia, entonces, es la capacidad de adaptarse, de aprender y de crecer a partir de los desafíos. En lugar de quedarnos atrapados en el dolor o la frustración, los estoicos nos enseñan a mirar más allá de la dificultad inmediata y buscar las lecciones que nos ofrecen las adversidades. Si bien los momentos difíciles son dolorosos, son también momentos de gran oportunidad para fortalecer nuestra resistencia emocional, para poner a prueba nuestra integridad y para demostrar a nosotros mismos lo que somos capaces de superar. Pero la resiliencia no se encuentra de manera aislada. Está profundamente vinculada con otra virtud esencial: la paciencia. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente a que algo suceda, sino la habilidad de mantener la calma y el enfoque incluso cuando los resultados no son inmediatos. Es la capacidad de esperar sin desesperar, de confiar en el proceso sin caer en la frustración o el desánimo. En el estoicismo, la paciencia no es una actitud de inacción, sino de aceptación activa de lo que el tiempo y las circunstancias nos traen. Séneca, en sus cartas, afirma que la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Esta reflexión resalta la idea de que, aunque la paciencia puede ser difícil en momentos de dificultad, sus frutos a largo plazo son extremadamente valiosos. Ser paciente no significa no tomar acción, sino saber que no todo ocurre a nuestro ritmo o según nuestra voluntad. La vida tiene su propio ritmo, y la paciencia nos permite sincronizarnos con él, manteniendo nuestra paz interior a pesar de las demoras o las incertidumbres. Los estoicos no solo nos enseñan a ser pacientes en el sentido de esperar, sino también en el sentido de aceptar las pruebas y desafíos que la vida nos pone en el camino. La paciencia estoica implica entender que el sufrimiento y los retos son una parte inevitable de la existencia humana. Al desarrollar esta paciencia, aprendemos a no tomar el sufrimiento de manera personal ni como una injusticia,
sino como una oportunidad para crecer. Esta aceptación de la dificultad nos permite vivir en paz con lo que está fuera de nuestro control y encontrar consuelo en el hecho de que cada momento, cada experiencia, tiene un propósito en el proceso de nuestra formación. La paciencia también juega un papel crucial en las relaciones interpersonales. En una época de inmediata y gratificación instantánea, aprender a ser pacientes con los demás es una virtud que a menudo se pasa por alto. La paciencia con los demás implica dar espacio a sus imperfecciones, comprender sus tiempos y aceptar que las personas no siempre actúen de acuerdo con nuestras expectativas. Ser paciente con los demás no significa tolerar el maltrato o las injusticias, sino ser comprensivos con sus luchas internas, sus propias dificultades y su proceso de crecimiento. Una persona que demuestra paciencia genuina se convierte en un pilar de apoyo para los demás y es admirada por su capacidad para mantener la calma y la empatía, incluso en los momentos más difíciles. Entonces, ¿cómo podemos cultivar la resiliencia y la paciencia en nuestras vidas diarias? Los estoicos nos ofrecen algunas claves. En primer lugar, debemos practicar la reflexión constante. Reflexionar sobre lo que nos sucede nos ayuda a obtener perspectiva, ya no dejarnos arrastrar por las emociones del momento. La meditación y la introspección diaria nos permiten encontrar serenidad en medio de las tormentas externas. En segundo lugar, debemos entrenar nuestra mente para que se enfoque solo en lo que está dentro de nuestro control. Al entender que no podemos controlar todo lo que sucede, liberamos nuestra energía y atención para centrarnos en lo que realmente podemos cambiar, nuestras respuestas y actitudes. Finalmente, debemos recordar que la resiliencia y la paciencia son virtudes que se cultivan con el tiempo. No se trata de lograr un dominio instantáneo, sino de desarrollar estas cualidades poco a poco, con la práctica diaria. Al cultivar la resiliencia, nos convertimos en personas que no solo sobreviven a las dificultades, sino que las enfrentan con valentía, serenidad y sabiduría. Y al practicar la paciencia, nos convertimos en individuos capaces de esperar, de aprender y de crecer, confiando en que, al final, el tiempo nos revelará lo que necesitamos saber. En resumen, la resiliencia y la paciencia son virtudes esenciales para una vida admirada. Son el fundamento que nos permite enfrentar los desafíos con fortaleza y mantener la calma cuando las cosas no salen como esperamos. Cuando practicamos estas virtudes, no solo crecemos como individuos, sino que también inspiramos a los demás a hacer lo mismo, convirtiéndonos en faros de luz en un mundo lleno de incertidumbre y cambio. 4. Desarrollar la empatía y la comprensión hacia los demás. En el camino hacia la admiración, uno de los rasgos más importantes que debemos cultivar es la empatía. Ser una persona admirada no se trata solo de nuestros logros, sino también de cómo nos relacionamos con los demás. La empatía, en su esencia, es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, y es una cualidad profundamente alineada con la filosofía estoica. Desarrollar empatía y comprensión hacia los demás no solo mejora nuestras relaciones interpersonales, sino que también nos permite vivir con una mayor conexión y armonía con el mundo que nos rodea. El estoicismo nos enseña que todos los seres humanos están conectados en su sufrimiento, en sus alegrías, en sus luchas y en sus triunfos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, reflexionaba sobre la naturaleza común de los seres humanos y sobre cómo todos estamos sujetos a las mismas leyes del universo. En sus meditaciones escribía: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Esta reflexión no solo apunta a la interdependencia de los individuos dentro de una sociedad, sino también a la necesidad de comprender las perspectivas de los demás para vivir en armonía con ellos. La empatía es la puerta que abre el entendimiento entre las personas y la clave para construir una comunidad fuerte, saludable y resiliente. Para los estoicos, la empatía es una virtud que nos permite trascender la individualidad y reconocer la humanidad compartida. Nos enseña que las personas no son solo otros, son seres con sus propios desafíos, emociones y sueños. Cuando desarrollamos empatía, dejamos de ver a los demás como simples figuras ajenas a nosotros y comenzamos a ver sus luchas y sus emociones como partes de una experiencia humana común. Esta comprensión no solo nos hace más compasivos, sino que también nos permite actuar con mayor sabiduría en nuestras interacciones cotidianas. La empatía no debe confundirse con la simpatía. Mientras que la simpatía puede llevarnos a sentir lástima o a pesar de las dificultades ajenas, la empatía va más allá de eso. La empatía implica ponernos en los zapatos del otro y entender su punto de vista sin juzgar, sin ofrecer soluciones inmediatas o sin tratar de cambiar la situación de manera apresurada. La empatía nos invita a escuchar activamente,
a entender sin prisa, ya ofrecer apoyo desde un lugar de verdadera comprensión. Es la capacidad de estar presente con los demás sin intentar arreglar todo, sino simplemente estar ahí y ofrecer un espacio seguro para que la otra persona se exprese. En el mundo actual, donde la velocidad de la vida y la inmediatez de la comunicación pueden llevarnos a ser impulsivos o superficiales en nuestras relaciones, el estoicismo nos recuerda que el camino hacia la empatía comienza con la paciencia. En lugar de reaccionar de forma automática ante las emociones de los demás, debemos aprender a escuchar profundamente, a preguntar con curiosidad genuina y a reflexionar sobre lo que realmente está sucediendo. La empatía, en este sentido, requiere tiempo y presencia. No se trata de apresurarse a ofrecer soluciones, sino de estar abiertos y dispuestos a recibir la experiencia del otro. Uno de los aspectos clave de la empatía estoica es la capacidad de observar sin juicio. Los estoicos sabían que el juicio prematuro de los demás nos aleja de la comprensión profunda y de la conexión verdadera. Epicteto, otro de los grandes filósofos estoicos, nos enseñó que las personas hacen lo mejor que pueden, dadas sus circunstancias, y que juzgará a los demás solo perpetúa el sufrimiento. Esta perspectiva nos invita a acercarnos a los demás sin prejuicios, a intentar entender sus y comportamientos desde su propia perspectiva, acciones, reconociendo que cada individuo es el producto de sus propias experiencias y limitaciones. Además, la empatía estoica también incluye la capacidad de perdonar y liberar el rencor. Vivir con empatía no significa aceptar el maltrato o ser pasivos ante el daño, sino aprender a comprender la humanidad detrás de las acciones de los demás. Los estoicos nos enseñan que el rencor y el resentimiento solo nos atan al pasado, mientras que el perdón nos libera. Marco Aurelio, en sus meditaciones, enfatizaba la importancia de perdonar a aquellos que nos causan daño, no porque ellos lo merezcan, sino porque nuestra paz interior no debe depender de las acciones de los demás. Practicar el perdón con empatía nos permite avanzar sin las cargas emocionales que nos impiden vivir plenamente. La empatía también juega un papel crucial en nuestra capacidad de liderazgo y en nuestra interacción con los demás. Como seres humanos, estamos naturalmente inclinados a ser influenciados por quienes nos rodean, y la forma en que tratamos a los demás influye profundamente en cómo ellos nos perciben. Un líder empático es aquel que se pone en el lugar de sus seguidores, que comprende sus desafíos y se preocupa por su bienestar. La empatía en el liderazgo implica saber cuándo ofrecer apoyo, cuándo dar espacio y cuándo brindar palabras de aliento. Un líder empático no busca imponer su autoridad, sino guiar con comprensión y respeto. Cuando una persona demuestra empatía, las relaciones que crean están basadas en la confianza y el respeto mutuo. La empatía nos permite ver a las personas más allá de sus acciones superficiales y conectarse con su humanidad esencial. Esto no solo nos convierte en mejores amigos, colegas y miembros de la familia, sino que también nos convierte en individuos admirados por nuestra capacidad de comprender y respetar a los demás en su totalidad. Pero, ¿cómo podemos cultivar la empatía en nuestras vidas cotidianas? Primero, debemos practicar la escucha activa. Esto significa estar presente en el momento y dedicar nuestra atención completa a la otra persona. Muchas veces, escuchamos con la intención de responder, pero no con la intención de comprender profundamente. La verdadera escucha empática es aquella que se realiza sin interrumpir, sin anticipar lo que la otra persona va a decir, sino permitiendo que sus palabras se desenvuelvan en su propio tiempo. Al escuchar con atención, nos abrimos a un entendimiento más profundo y a una conexión genuina. Además, debemos hacer un esfuerzo consciente para evitar el juicio. Todos tenemos prejuicios y suposiciones sobre los demás, pero el estoicismo nos enseña a cuestionar esas creencias y a ver más allá de las apariencias. La empatía requiere que dejemos de lado nuestras expectativas y estereotipos, y que tratemos a cada persona con la dignidad y el respeto que se merece. En lugar de ver a los demás a través del filtro de nuestras propias experiencias, debemos esforzarnos por ver las cosas desde su perspectiva, reconociendo que sus realidades son tan válidas como la nuestra. Otro aspecto importante de la empatía es la compasión activa. No basta con comprender el sufrimiento ajeno. Debemos estar dispuestos a hacer algo al respecto. La compasión activa implica actuar con base en nuestra comprensión, ya sea ofreciendo apoyo emocional, ofreciendo ayuda práctica, simplemente brindando una palabra de aliento. Cuando actuamos con compasión, no solo aliviamos el sufrimiento de los demás, sino que también fortalecemos nuestras propias conexiones humanas y nuestra reputación como individuos que se preocupan sinceramente por los demás. En resumen, la empatía y la comprensión hacia los demás
son virtudes esenciales en el camino hacia la admiración. Ser una persona empática no solo mejora nuestras relaciones interpersonales, sino que también nos permite vivir con una mayor paz interior y armonía en nuestras comunidades. A través de la práctica de la escucha activa, la eliminación del juicio y la compasión activa, podemos cultivar una mayor comprensión hacia los demás, lo que nos convierte en personas admiradas no solo por lo que hacemos, sino por cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. 5. La importancia de la acción ética y la integridad. La acción ética y la integridad son la base de la admiración verdadera. Sin estas virtudes, todos los esfuerzos y logros que podamos alcanzar en la vida carecen de sustancia. La admiración no se construye únicamente a través de logros materiales o reconocimiento superficial, sino a través de la coherencia entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. La filosofía estoica enseña que vivir con integridad es vivir en armonía con la razón, la naturaleza y los principios morales que guían nuestra existencia. La integridad, entendida en su sentido más profundo, es la capacidad de actuar conforme a nuestras convicciones más altas, incluso cuando no hay nadie mirando, incluso cuando no hay recompensa inmediata ni reconocimiento. Séneca, uno de los filósofos estoicos más influyentes, sostenía que la verdadera medida de un hombre se encuentra en sus actos de carácter, no en los premios o elogios que recibe. La verdadera riqueza no radica en lo que obtenemos del mundo exterior, sino en la pureza con la que actuamos dentro de nuestro propio ser. Para los estoicos, vivir con integridad es ser la misma persona en todos los contextos, sin alteraciones o contradicciones. No se trata solo de hacer lo correcto cuando es fácil, sino de actuar correctamente incluso cuando es difícil o incómodo. Esta coherencia entre pensamiento, palabra y acción es lo que hace que una persona sea genuinamente admirable. A menudo, los seres humanos caemos en la trampa de actuar de manera contradictoria, de ser personas diferentes dependiendo de la situación o el entorno en el que nos encontramos. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad radica en vivir de acuerdo con nuestros principios, sin importar las circunstancias externas. Al actuar con integridad, nos alineamos con nuestra naturaleza más profunda y nos volvemos verdaderamente libres, porque nuestra conducta no depende de factores externos, sino de nuestras propias decisiones racionales. La ética, por otro lado, es el marco moral dentro del cual nuestras acciones deben desarrollarse. Los estoicos nos enseñan que vivir de manera ética no es un acto de obedecer reglas externas, sino de alinearnos con la razón universal, la naturaleza y la justicia. Es actuar en conformidad con lo que es bueno y justo, incluso cuando hacerlo puede no ser lo más conveniente o lo que nos traerá mayores beneficios a corto plazo. La ética estoica se basa en la premisa de que la virtud es el bien supremo, y que todas nuestras acciones deben estar orientadas hacia el cultivo de virtudes como la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Actuar éticamente, entonces, no se trata solo de seguir una lista de normas o de evitar el mal, sino de perseguir lo que es justo en cada momento. En la vida cotidiana, esto implica tomar decisiones basadas en el bienestar de los demás, actuar con justicia y rectitud, y ser responsables de nuestras acciones. Los estoicos nos recuerdan que nuestras decisiones afectan no solo a nosotros mismos, sino a los demás, y que vivir una vida ética tiene un impacto directo en la sociedad. Es en nuestras interacciones cotidianas donde nuestras acciones éticas se ponen a prueba. Y es en estos momentos donde podemos cultivar un carácter admirable. La integridad y la ética están estrechamente relacionadas con nuestra capacidad de resistir las tentaciones de la corrupción y el egoísmo. En un mundo que a menudo valora el éxito material y la gratificación instantánea, los estoicos nos enseñan que la verdadera riqueza es interna y se encuentra en nuestras acciones rectas y en nuestra disposición a vivir con rectitud, sin ser seducidos por las falsas promesas del mundo exterior. Un hombre que actúa con integridad y ética no es influenciado por las modas pasajeras ni por la opinión de los demás, sino que se mantiene firme en su compromiso con lo que es justo y moralmente correcto. Un aspecto clave de la integridad es la capacidad de reconocer y corregir nuestros errores. Ninguna persona es infalible, y todos cometemos fallos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, lo que realmente define nuestra integridad es nuestra disposición a admitir nuestros errores, aprender de ellos y hacer lo que esté en nuestras manos para corregirlos. En lugar de evadir la responsabilidad o justificarnos, los estoicos nos instantáneamente a enfrentarnos a nuestras fallas con humildad y a actuar para enmendarlas.
Esta disposición a corregir nuestros propios errores es una manifestación de honestidad consigo mismo y con los demás, y es una de las bases sobre las que se construye la admiración verdadera. Una vida ética y con integridad requiere también el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando es impopular o cuando enfrentamos oposición. El estoicismo nos enseña que la virtud no es simplemente una cuestión de comportarse bien cuando es conveniente, sino de ser capaces de mantener nuestra postura moral incluso en momentos de adversidad. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, refleja esta idea cuando afirma que la verdadera libertad es hacer lo correcto. Para él, la libertad no se encuentra en la búsqueda del placer o la evitación del dolor, sino en la capacidad de actuar en conformidad con la razón y la virtud, independientemente de las circunstancias externas. Este coraje para actuar con integridad, incluso en tiempos difíciles, es lo que nos gana el respeto y la admiración de los demás. En el mundo moderno, donde la tentación de ser complacientes o de buscar el beneficio personal a corto plazo es fuerte, vivir de manera ética y con integridad puede parecer un desafío. Sin embargo, el estoicismo nos ofrece herramientas valiosas para resistir esas tentaciones. En primer lugar, debemos recordar que las recompensas externas son temporales y, a menudo, vacías. El dinero, el estatus o el poder no garantizan la verdadera felicidad ni el respeto genuino. Lo que realmente importa, según los estoicos, es la paz interior que proviene de vivir en armonía con nuestros principios y valores. A través de la práctica constante de la reflexión, el autocontrol y la autodisciplina, podemos asegurarnos de que nuestras acciones siempre estén alineadas con nuestra verdadera naturaleza y nuestras más altas aspiraciones. Otro principio importante es la idea de que nuestra moralidad debe ser independiente de las opiniones de los demás. En un mundo en el que las redes sociales y la opinión pública a menudo dictan lo que es correcto, el estoicismo nos enseña a no permitir que las opiniones ajenas determinen nuestra conducta. Al vivir con integridad, nos mantenemos firmes en nuestras decisiones y no cedemos ante la presión externa. Esto requiere una fortaleza interna que se cultive a través de la meditación y la práctica diaria de la virtud. Por último, debemos recordar que vivir una vida ética y con integridad no significa que siempre seremos admirados por todos. De hecho, es posible que nuestras decisiones éticas nos enfrenten a la crítica o al rechazo. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera admiración proviene de vivir con autenticidad y honor, y que el juicio de los demás nunca debe definir nuestra felicidad ni nuestro sentido de propósito. Al vivir según nuestros principios, nos ganamos el respeto de aquellos que valoran la verdad y la justicia, y nos convertimos en ejemplos vivos de lo que significa ser verdaderamente admirable. En resumen, la acción ética y la integridad son fundamentales para construir una vida admirable. La integridad nos permite vivir en coherencia con nuestra razón y nuestros principios, mientras que la ética nos guía en la toma de decisiones justas y virtuosas. Al vivir con estas cualidades, no solo nos ganamos el respeto de los demás, sino que también cultivamos una paz interior duradera, sabiendo que nuestras acciones son auténticas y alineadas con lo que es verdaderamente valiosa. La verdadera admiración, por tanto, no proviene de las apariencias o el reconocimiento externo, sino de nuestra capacidad para vivir con honestidad, justicia y rectitud en todo momento. La importancia de la perseverancia y la humildad en el camino hacia la admiración. Dos virtudes juegan un papel crucial: la perseverancia y la humildad. Sin estas cualidades, no importa cuántas cualidades positivas hayamos cultivado, ni cuánto conocimiento o éxito hayamos logrado, seremos incapaces de sostener el respeto y la admiración de los demás a largo plazo. La perseverancia nos permite mantenernos firmes en nuestros principios y objetivos, incluso cuando las circunstancias son difíciles, mientras que la humildad nos recuerda que, independientemente de nuestros logros, siempre hay más que aprender, más que mejorar y más que dar. Estas dos virtudes, juntas, son los cimientos que sostienen todo lo demás. La perseverancia es la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos, las caídas y las dificultades. Es la resistencia interna que nos impulsa a no rendirnos, incluso cuando los resultados no son inmediatos o cuando enfrentamos fracasos temporales. Para los estoicos, la perseverancia no se trata solo de una resistencia física o emocional, sino de una resistencia filosófica. Se basa en la creencia de que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. En sus escritos, Séneca nos recuerda que la adversidad no es algo que nos deba derrotar, sino que es una oportunidad para demostrar nuestra fortaleza interna.
En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, debemos verlos como oportunidades para crecer y mejorar. El estoicismo también nos enseña que la perseverancia no implica una resistencia ciega o una lucha constante por el bien de la lucha misma. En cambio, nos invita a practicar la reflexión constante y el autocuidado. La perseverancia no es un esfuerzo forzado, sino una disciplina basada en la razón. Esto significa que debemos estar dispuestos a reevaluar nuestras metas y métodos cuando sea necesario, pero sin abandonar el esfuerzo por mejorar. La perseverancia estoica es la capacidad de continuar avanzando, ajustando el curso cuando sea necesario, sin perder de vista el objetivo final. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede lo que te molesta, sino cómo lo interpretas. La clave está en la interpretación que damos a los obstáculos que encontramos. Si los vemos como oportunidades de aprendizaje, nuestra perseverancia se fortalece aún más. Por otro lado, la humildad es la virtud que nos permite reconocer nuestra propia vulnerabilidad y limitaciones. Es un recordatorio constante de que, por muy lejos que hayamos llegado, siempre hay más por aprender. La humildad nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la arrogancia ni en la exaltación de uno mismo, sino en la capacidad de reconocer nuestras falencias, aceptar las críticas constructivas y seguir buscando el crecimiento personal. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos da un ejemplo brillante de humildad cuando escribe en sus meditaciones: si has hecho lo que está en tus manos, ¿qué más puedes hacer? Hazlo lo mejor que puedas y acepta lo que venga después. La humildad no significa renunciar a nuestras aspiraciones, sino reconocer que nuestras limitaciones son parte de lo que nos hace humanos. La humildad, como la perseverancia, también está relacionada con nuestra capacidad de aprender de los demás. A menudo, cuando alcanzamos el éxito o ganamos reconocimiento, podemos caer en la trampa de pensar que ya lo sabemos todo, que ya hemos alcanzado nuestra cima. Sin embargo, la humildad nos invita a mantener una mente abierta, a escuchar con atención las opiniones de los demás y a reconocer que incluso aquellos con menos experiencia o conocimiento tienen algo valioso que ofrecernos. La humildad es, en última instancia, la llave para la sabiduría. Nos permite estar en constante aprendizaje, no solo de los libros o de los maestros, sino de las personas con las que interactuamos día a día. La perseverancia y la humildad juntas crean una poderosa combinación que no solo nos permite alcanzar grandes logros, sino que también nos ayuda a mantener esos logros de una manera sostenible y auténtica. La perseverancia nos da la capacidad de resistir la adversidad y de mantener el rumbo, mientras que la humildad nos mantiene enfocados en lo que realmente importa, sin dejarnos deslumbrar por el ego o la vanidad. Juntas, estas dos virtudes nos permiten vivir una vida plena, en constante crecimiento, sin perder de vista lo que es verdaderamente valioso. En la práctica, estas virtudes se manifiestan en nuestra capacidad de continuar trabajando en nuestros objetivos a largo plazo, sin dejarnos disuadir por las dificultades. Es posible que en el camino enfrentes desafíos inesperados, que las cosas no siempre salgan como esperabas, y que incluso experimentes fracasos. Sin embargo, la perseverancia te permite seguir adelante, manteniendo la fe en ti mismo y en el proceso. La humildad, por su parte, te ayuda a aceptar que no siempre tendrás todas las respuestas y que, incluso en los momentos de éxito, es importante mantener los pies en la tierra. Esta combinación de perseverancia y humildad no solo nos ayuda a mantener la admiración de los demás, sino también a ganarnos nuestro propio respeto y paz interior. La verdadera admiración no proviene de una búsqueda constante de reconocimiento o fama, sino de una vida vivida con consistencia, ética y una dedicación genuina al crecimiento personal. La perseverancia y la humildad nos permiten mantenernos enfocados en lo que realmente importa, evitando distracciones innecesarias y manteniendo nuestra esencia intacta. Al integrar estas virtudes en nuestra vida diaria, podemos convertirnos en personas que no solo son admiradas por lo que logran, sino por la forma en que se comportan y por la dignidad con la que enfrentan los desafíos y por la sinceridad con la que se relacionan con los demás. Finalmente, recordemos que ser admirado no es el objetivo final, sino una consecuencia natural de vivir una vida basada en principios sólidos. La admiración es el reflejo de nuestras acciones, de nuestra capacidad para ser auténticos, éticos y perseverantes en todo lo que hacemos. No busquemos la admiración como un fin en sí mismo, sino como un resultado de nuestra dedicación a vivir de acuerdo con nuestras mejores cualidades. Y sobre todo, recordamos que, en última instancia,
La verdadera admiración que buscamos no proviene del reconocimiento de los demás, sino del profundo respeto que tenemos por nosotros mismos.